Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la clase de 4G, la Academia de 4G. Hoy tenemos una clase muy especial para poder manejar de mejor manera nuestro árbol genealógico en el Family Share. Vamos a empezar con una pequeña presentación para aclarar algunos conceptos que me gustaría que tuviéramos presentes a la hora de trabajar, incluir a nuestros familiares. Voy a empezar a compartir un momentito, compartir. Buenos días, perdón, ¿no se va a hacer oración? ¿Ya? Ya hicimos. Sí. Ok. Bueno, aquí tenemos la clase de hoy es agregando a los padres, hermanos, hijos, cónyuges y hijos de madre desconocida. Por este tema, yo quería aclarar cada uno de las clasificaciones que tienen estos personajes en la vida de nosotros. ¿Ok? Entonces empieza mi presentación. Tenemos acá el grupo familiar al cual nosotros queremos agregar a nuestro árbol familiar. Vamos a ver entonces el concepto de cómo la clasificación legal en la relación con los padres. Me gustaría que esta es cortica la presentación, de que me ayudaran entonces ustedes a leer y además poder ir aclarando o aportando más sobre lo que estamos viendo. Algunos de ustedes que quieran empezar a leer cada una de las clasificaciones. Vamos una por una, por favor. ¿Puedo hacerlo, hermanita Mayra? Dígame, Isabel, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermanita? ¿Puedo leerlo? Sí, la primera. La primera, donde dice clasificación legal relacionada con los padres. Padres de origen son los padres biológicos o aquellos que tienen un parentesco ascendente hasta segundo grado y detengan la guarda y custodia o tutela. Okay. Entendemos pues entonces que son los padres biológicos, primeramente, los de origen. Ajá. Pero a veces tenemos otros padres porque por X circunstancias, por ejemplo, los abuelos o un tío pueden asumirnos en virtud de que están ausentes los padres biológicos. ¿Ok? Entonces, a este grupo de personas, bien sean los padres biológicos, más este otro personaje dentro de nuestra línea genealógica, pueden tipificarse como padres de origen. ¿Hay alguna duda aquí en este tema? No. No. Ok, continuemos. Continúe, hermana. La segunda clasificación. Ok, padres de acogida. Aquellos que con certificación de la autoridad competente cuiden y protejan a niños y adolescentes privados de cuidados parentales por un tiempo limitado. Entienden lo que es un padre de acogida, ¿no? O sea, ellos legalmente no son sus padres, sino estos son parejas o no que algunos trabajan con entidades gubernamentales para darle protecciones a niños que han sido separados de sus hogares, o bien sea que son niños sin ningún familiar que se le conozca
y entonces el gobierno los acoge, algunas veces lo llevan a un orfanato, otras veces lo dan a estas parejas que son llamadas padres de acogida. Ellos van a atender al niño, tienen la responsabilidad sobre ellos, con custodia y observación de las autoridades competentes. Por lo menos aquí existe protección al menor de niños y adolescentes, y ellos van a supervisar regularmente al hogar donde se ha acogido a ese niño. ¿Preguntas o aportes de este punto? Esto podría ser a los albergues o centros de niños que son cuidados por el gobierno, ¿verdad? Pero también dice por un tiempo limitado, dice. Sí, porque no es directamente en esas instalaciones que el gobierno tiene propias, sino que son puestos en acogida a un hogar. En Estados Unidos se acostumbra mucho eso. No tengo conocimiento de otros países cómo lo manejan, ¿ok? Se van, por ejemplo, a su casa. Usted le hace un estudio socioeconómico, inclusive del aspecto psicológico y todo. A veces usted está apta para poder criar, darle acogida a ese niño. Ese niño va a estar en su casa, como si fuera un hijo suyo, delante de la Ya. familia. A estas personas se les llaman padres de acogida. Por eso que se le dice padre, porque cuando están en un centro hay mucho personal, pero ninguna de las personas que están ahí se le da el título de padre. Solamente en este caso, Ya. cuando recibimos unos niños, entonces nosotros somos padres de acogida. Inclusive, Vaya. si como padre de acogida quiere adoptar esos niños, entonces se hace el papeleo para que el gobierno apruebe sí o no, y uno puede inclusive adoptar ese niño como hijo propio. Ya, vale. Gracias. Okay. Vamos entonces al tercer punto. ¿Sigo leyendo, hermana? Sí, hasta el tercer punto. Ya, padres adoptivos. Aquellos que a través de una sentencia judicial se legalmente en padres de un niño o adolescente. Ok, lo que le estaba comentando en este momento. Cuando una pareja legalmente casados optan por hacer una solicitud ante el ente gubernamental correspondiente, con el deseo de querer adoptar un niño, bien sea que el niño ya lo tengan identificado, o bien sea que no, y entonces pasan por un proceso donde en las instituciones del gobierno ubican un niño que consideren que es compatible con esa pareja. Entonces, al hacerse ya la sentencia a través de un tribunal de la adopción, ya entonces esta pareja pasa a ser los padres adoptivos de este niño. Inclusive nosotros podemos transformarnos como padres adoptivos, como en el caso de un sobrino, de un familiar cuyos niños estén desamparados y usted considere que los puede adoptar, usted puede solicitar ante la institución correspondiente y transformarse de tío o tía a padres adoptivos. La última, hermana, por favor. Dice padres de familia matrimonial o no matrimonial. Se refiere a la formación de la familia a través del matrimonio o de una unión no matrimonial respectivamente. Ok. Entonces, fíjate que tienes el primero dice padre de origen, que son biológicos, y abajo dice padre de familia, que puede ser biológico también, ¿ok? Sino que en el de origen habla directamente de lo que es la concepción
concepción, ese es de origen. Y el padre de familia, matrimonial o no matrimonial, son los padres que están formando un hogar con ese niño, porque el de arriba te puede tener padres biológicos y no tiene papás. Esa es la diferencia entre la primera y la última. ¿Ok? Entonces vamos a ver una segunda imagen, ¿ok? Que es cómo clasifican entonces a los niños por su filiación con sus padres. Tenemos el caso de los naturales. Y antes de entrar y definir cada uno de ellos, ¿por qué estoy entrando yo a la clase con esto? Porque como nosotros estamos empezando a agregar nuestras familiares, los padres, los hijos, los cónyuges y todo eso, a veces nos conseguimos en conflicto que no sabemos qué hacer con algunas personas por estas mismas condiciones, más que todo legales. ¿Ok? No, esta era una niña que se crió con nosotros, pero no era familia de nosotros. ¿Cómo hago para vincularla a mi árbol familiar? ¿Cómo hago para vincular a mi madrastra, que fue quien me crió, pero no es mi mamá biológica? Yo tengo una mamá biológica, la cual también voy a agregar, porque debo agregarla. Es mi deber, indistintamente de cómo sea la historia de vida. ¿Ves? Entonces, por eso quiero aclararlo para que tengan presente. A veces leemos documentos que conseguimos, bien sea a través de la página de Family Share o porque lo tengamos nosotros en nuestras manos, y a veces no entendemos de repente los términos. Para mí, un hijo es natural, todos los hijos son naturales. Todos fueron creados de manera natural, pero no, existe legalmente, y es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a leer papeles legales. Entonces, tenemos que saber cómo se define en cada grupo. Entonces, en este caso, los hijos naturales son los que son biológicos, o sea, los que están procreados por sus papás. Los legítimos son los que nacen bajo el vínculo matrimonial. Antiguamente se hacía una discriminación, y por eso es que viene todo esto de mi clase, cuando nacía un niño de una mujer soltera, le ponían que era natural. Si además que su papá se desconoce, dicen en los documentos, en muchos documentos. En otro caso, sería una mujer soltera que tuvo un hijo con un hombre casado. A ese niño, cuando lo registraban, decía que era un hijo ilegítimo, sobre todo en la documentación de la Iglesia Católica. Decía hijo ilegítimo. ¿Ok? Y se le colocaba hijo legítimo cuando era un niño nacido de una pareja legalmente casada. Posteriormente tenemos los hijos de personas que hacen vida conyugal, pero sin estar casados. Y estos niños, pues les ponen reconocidos. Su papá lo presenta, dice que es su hijo, no sé qué, y quiere que el niño lleve el apellido. Entonces reconoce que ese es su hijo. Entonces ese es un hijo reconocido, porque no están casados los papás. Después viene el otro caso, que es el mismo que vimos anteriormente, que son los adoptados, que son niños que no son biológicamente hijos, sino que son de padres diferentes, y otro grupo lo está adoptando como hijo propio. El último tema, hijo de madre desconocida. ¿Ok? Esto se empieza a dar menos estos casos, pero casos a principios del siglo pasado y para atrás, y muy raro ahorita, pero todavía pasa, que los niños los dejaban en las puertas de la iglesia. No sé si ustedes han visto pues películas y saben de personas que dejaban abandonados en la guerra, que matan a la gente y quedan niños a veces vivos y no saben quiénes son sus padres.
Entonces hay Ajá. muchas cosas que pasan donde se desconoce el nombre de los padres de un niño. ¿Ok? Eso en la antigüedad se daba mucho. Entonces aparece una figura para estos niños, como no tienen papá ni mamá, no sabemos ni siquiera de qué familia vienen, qué apellidos tenían. Y entonces aparece lo que es expósito. Entonces, expósito es cuando un niño recién nacido es abandonado o está expuesto. Expuesto, lo vamos a leer más abajo, me va a hacer el favor la hermana de leer el término de expuesto. O es un niño que se ha dejado en el cuidado de una institución. Nosotros tenemos referencias de estos niños expósitos, inclusive en la Biblia, como ven en la imagen, tenemos a Moisés. Moisés fue un niño expuesto, un niño expósito, porque su mamá lo metió en una cestita para que se lo llevara el río y la princesa lo pudiera acoger. O sea, conocemos de esta historia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la expresión, de dónde se origina la palabra expósito. ¿Puedo leerla, hermano, por favor? ¿Lo leo? Dice expósito o expósita, adjetivo dicho de un recién nacido, abandonado o expuesto o confiado a un establecimiento benéfico, usando como sustantivo. Desde la perspectiva etimológica, expósito viene del latín expositum, cuyo significado literal es puesta afuera, más allá del origen de la palabra. Su significación histórica viene paradójica y perfectamente recogida en los diccionarios de los siglos XVII y XVIII. Perfecto, gracias, hermano. Entonces, muchos de estos niños, al no tener el conocimiento de quién eran hijos, no sabemos cómo se llamaban sus padres, cuáles eran sus apellidos, entonces se le puso como apellido para identificar que es una persona que no se le conocen los papás, Expósito. Es de allí donde proviene el apellido Expósito. Claro, hoy en día ya ha pasado tantos años, por eso les comentaba que esto pasaba mucho en la antigüedad, y cuando llegaban a los albergues los niños, le ponían una medalla con un cordel, y la medalla tenía el número del año en que ese niño llega a la institución. Y esa medalla no se la podían quitar para nada. Inclusive las personas que cuidaban de estos niños debían de tener cuidado de que esa medalla no se perdiera, porque los amonestaban inclusive con quitándoles el salario. Entonces, por ahí tenían el año, aproximadamente el año de que llegaba el niño. Generalmente llegaban bebés. Y esos niños se llamarían José Expósito, María Expósito. De ahí proviene el apellido Expósito. De esto hay una historia que investigan en Google y bueno, pueden enterarse de cómo sucedía esto en los siglos 3, 4, 5 para acá. Ok, en cuanto a agregar personas, padres y hermanos en nuestro árbol, las personas que estamos empezando a hacer nuestro árbol familiar, recientemente, el 28 de abril, hubo una clase dictada por la hermana Lulu Gómez y muchas otras clases que hay en la página de Haciendo Historia Familiar en YouTube. Yo les pongo aquí siempre esto para que las personas que aún no han visitado esta página tienen el enlace primeramente
Después esta es la imagen que le sale de historia familiar, haciendo historia familiar, y luego van a ver todos los videos que hasta el momento se han subido de todas las clases. Si usted está buscando un video en especial, como por ejemplo el de la hermana Lulu, usted va a video, o si sabe más o menos el tema, lo ponen en la lupita y escribe allí y el sistema se lo busca. Entonces, cualquier duda que tienen, pueden ir a la clase. Ejemplo, esta clase, después que la terminamos en el transcurso del día, ya para mañana debe estar disponible en la página de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, aporte, dudas? Particularmente no, más bien aprendí de lo que son hijos expósitos. Bueno, realmente no sabía de esto y gracias. Voy a investigar un poquito más de esto y entender que hay apellidos que tienen a las personas por esta razón, ¿no? Hermana Mayira, Correcto. como yo entré tarde y me excusan, tuve que salir y ya regresé cuando ya habían comenzado. No sé si tocaron ese tema. Entonces, cuando yo tengo mi bisabuelo, que tenía su primera esposa, pero nunca he podido averiguar cuál es el nombre de ella, porque le decían la madame. En Haití a todas las damas le decían madame. Entonces, uno conocía el nombre de ella por madame, la madame, la madame. Entonces, en ese caso, si uno no sabe el nombre de ella, le pone entonces Expósita. No, porque ella no fue una niña abandonada. Expósita cuando no se conoce, los padres de esos niños, muchos niños que fueron al orfelanato tenían sus papás o su mamá nada más, y ellas dejaban escrito, por ejemplo, y decía si el niño estaba bautizado o no, cómo se llamaba. O solamente ponían el nombre o algún dato de esto, o personalmente lo entregaban porque no lo podían sostener. Era difícil. De hecho, las estadísticas hablan de que en esa época casi 2/3 de morían. O sea, lo que quedaban vivos era poquito. Entonces, en el caso de usted que me refiere, está hablando de alguien que se le conocía por el apodo. ¿Ok? Ajá. Okay, entonces, en ese caso, se le pone desconocida, la palabra desconocida entonces. Sí, entonces fíjese, ahorita que entremos en la página del Family Share, voy a entrar allí y le voy a decir cómo hacerlo. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenos días, hermanita. Buenos días, hermano Silva, diga. Un comentario. Por ejemplo, cuando yo indexaba años atrás acá en Perú, los registros de Arequipa, ¿no? Arequipa, que es un departamento del Perú, y los de más o menos 700, los años 700, ahí salía en la partida de bautismo, decía párvulo o párvula, expósito en la puerta de la parroquia del Corazón de Sagrario, ¿no? O sea, lo dejaban al bebé recién nacido ahí en la puerta, y esa era una costumbre que he encontrado. Primero dice salía los curas o las monjas ahí a la puerta y siempre encontraban ahí que dejaban, ¿no? Y lo registraban así como le digo, párvulo o párvula, expósito, y dónde estaba, en la puerta más que todo en la parroquia del Corazón de Sagrario, porque estaba ahí cerca al convento, ahí los dejaban, ¿no? Así mismo es, hermano. Y fíjese, cuando usted leía, si usted no tenía el conocimiento de lo que significaba allí en esa escritura, expósito, usted se quedaba en el aire, no lo usaba o lo interpretaba como usted mejor le parecía, ¿verdad? Pero entonces ya usted está viendo que cuando dice que un párvulo es un bebé,
el término que se usa para un niño pequeño. Se dice párvulo. Y expósito quiere decir que entonces ese niño que fue abandonado. Exacto. Y lo están y en la iglesia le ponían su nombre y pues no tenía apellido, nadie podía asumirlo como parte de una familia, por eso entonces llevaba expósito por apellido. Claro, en la parte donde decía padres desconocidos, ¿no? Sí, así mismo es, hermano. ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo vamos a agregar a los hijos, al cónyuge, a los hermanos, a la mamá no conocida? Vamos a dejar de compartir esta imagen para volver a entrar entonces a la página de Family Share. ¿Dónde está? Sí. Ok, entonces vamos a entrar a nuestra página. Y esta es la primera imagen que nos sale al meter nuestro usuario y clave. Se abre esta pantalla. Entonces vamos a ubicar árbol familiar al lado del logo de Family Share, izquierda superior. Y vamos a seleccionar, le damos un clic a árbol familiar y vamos a seleccionar en árbol. Lentita, pero vamos. Primeramente voy a apoyar a la hermana, que creo que es de Dominicana. Okay. Vamos a empezar, esto es un árbol virgen. Entonces vamos a empezar a nuestra familia. Está solita, esta mujer está solita. Y vamos a agregar a sus padres. Vamos a hacer el ejemplo del hermano. Voy a agregar a su mamá. Ajá, y yo no sé qué nombre tiene su mamá. Por eso solamente aparece, pongamos que el apellido de la mamá no sabe cómo se llama, le decían Chepa. Y ella puso, ¿cómo es que es Simadá? Una mujer que está fallecida, ¿crees tú que está fallecida? Le pusiste, no sé el lugar donde vive, me dijeron que ella es una de Trinidad y Tobago. Eso me dijeron, por ahí pongo, como tengo la opción de poder corregir posteriormente, y bueno, y se murió en la República Dominicana. Pero yo no sé en qué parte de la República Dominicana, ya va, Dominicana. Ajá. Ahí me dijeron que ella murió. Aproximadamente en 1969, según lo que cuenta la gente que me ha dado datos, donde yo he ido a preguntar, una tía, la abuela, y eso es todo lo que obtengo de ella. Ella aquí en la búsqueda me dice que no hay nadie registrado con estos datos. ¿Por qué? Porque aquí tengo muy pocos datos de ella. Pero yo voy a crear a la persona. Okay, ya la tengo creada. Resulta ser que viene una tía mía que estuvo de visita en República Dominicana y se la cruzó por allá hace 200 años antes que ella muriera, y descubrió que ella
se llamaba Claudette. Una prueba que se hace parándose aquí encima del nombre de ella y le da clic derecho para que se abra otra función y usted no cierre su cuadro genealógico. ¿Ok? Entonces abrimos aquí. Me dijeron que mi mamá se llamaba Claudette. Entonces corrijo aquí y pongo Claudette. Y se apellidaba Martini. Y guardo. Ya corregí el nombre porque ya mi tía me dio la información, pero como tanta gente la conocía a ella como Madame, yo debo de bajar un poquito hasta que otras informaciones dice nombre alternativo. Entonces usted pone agregar nombre alternativo y va a poner, como le decía, y va a guardar como referencia eso allí. Y va a agregar además su tía le confirmó que sí, que ella había muerto un febrero del 69, pero no le dieron el día. Igualmente, ya con esta información, usted va a abrir y va a poner, va a corregir y va a poner abril de 1969 y lo va a estandarizar, dándole un clic abajo donde aparece el almanaquito y guarda. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, hermana? La del caso esta de Madame. ¿Tiene alguna pregunta, hermana? No, hermano, no, sí entendí. Lo que pasa es que de esa persona no se sabe ni el nombre de su mamá, ni el nombre de su papá, ni de sus familiares, porque realmente nació en Haití y aquí no hay ningún tipo de relación para esa época de que pueda dar ningún detalle. Okay. Solamente ya sabemos que es la esposa sabemos que es la esposa de mi bisabuelo, pero ningún detalle de ella, ni cuándo nació, ni cuándo murió su mamá, ni su papá, ni un familiar de ella. Nada más sabemos que se llamaba la Madame. Okay. ¿Partida de matrimonio con su bisabuela? No, nada. Una información de ella. Ninguna. Ni dónde la enterraron. No, todavía yo ando buscando a dónde enterraron a mi bisabuelo. Que tampoco encuentro ningún dato de su fallecimiento. Mira, de ella, la hija que tuvieron, apareció el nombre de una hija que tuvieron, pero no da detalle de ella, de la mamá. Ok, fíjese, ¿dónde puede conseguir usted? Tuvo una hija en la partida de bautismo, en la partida de nacimiento, en las partidas de defunción de sus hijos, de su esposo. Ella tiene que aparecer en alguna, por lo menos el nombre de cada una de ellas. ¿Qué otra cosa puede aparecer? En la partida de matrimonio de sus hijos, va a decir que era hija de fulano y de mengana. En la partida estaba difunto. Entonces usted sabe que en ese año que se casó esa hija, ya tiene una fecha para buscar de ahí para atrás. En defunción. Sí. Tiene una fecha que ya era difunta para allí. En la partida de su matrimonio debe aparecer su nombre y el nombre de sus papás. ¿Ok? Sí. Si apareciera el nombre de el acta de matrimonio como mi bisabuelo, pero a lo mejor ella tiene un acta de nacimiento o tiene un acta de defunción, pero con su nombre verdadero, y entonces ¿cómo uno identifica que es ella? Primero busca el nombre en estos documentos que te estoy diciendo. Tienes el esposo, porque a veces en la partida de defunción del esposo dicen que es viudo de o deja viuda a. Ahí tienes el nombre. Después va viendo en las partidas de nacimiento, de bautismo y de matrimonio de los hijos, en qué momento te puede aparecer que está difunta, ya tienes nombre. Entonces empiezas a buscar entre fechas.
ella murió muy mayor, ella murió muy joven, siempre hay datos, es una cuestión de trabajo, esto es investigación, esto es un trabajo de periodismo. Aquí usted se va a graduar de periodista. Así mismo, yo voy a buscarlo entonces en Haití. En Haití es que tienen que aparecer todo eso. Pero primeramente tienes que saber a quién busca, cómo se llamaba. Eso es lo primero. Sí. Y más o menos un promedio de la edad el tiempo en que nació y más o menos en cuánto murió. O sea, tienes que tener un rango para la búsqueda. Sí, sí. Y así. Sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, gracias, ya hermana. ahorita, a la orden. Ya hicimos entonces ahorita, estamos agregando una mamá que ni sabíamos cómo se llamaba. Esto sería el último punto que tratamos, ¿no? Hijos con madres desconocidas. Aquí es el caso de esta hermana, que es desconocida porque no se sabe ni cómo se llamaba, ni dónde nació, ni en qué fecha, no tenemos datos de esa persona. Entonces, manejaríamos esto a través de informaciones que podemos obtener buscando y volviendo a buscar y volviendo a buscar. ¿Por qué? Porque todos los días se actualiza la base de datos en el Family Share y cuando menos esperamos va a aparecer la persona que estamos buscando. Entonces hay que ir estando encima de ella, no olvidándola nada más que al colocar sus nombres. Ok, entonces vamos a volver al árbol que estamos trabajando. Tenemos muchas clases donde nos hablan cómo agregar a los hijos, cómo agregar a los padres. Por eso yo me enfoqué al principio de este taller en poder entender cómo estamos legalmente, por decirlo de una manera, cómo nos clasifican a los padres y cómo nos clasifican a los hijos y cómo pueden hacer las personas que desconocen los nombres de los padres. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cuáles son sus alternativas? Talleres hay mil. Ok, aquí la hermana Elisa nos dice, si los hijos no tienen información, ya va, que se me cerró la pantalla. Voy. ¿Dónde está el chat? Aquí. Dice, si los hijos no tienen información en las fuentes, también pueden buscar en los nietos, en ocasiones en sus registros, también necesitan a los abuelos. Gracias, hermana Elisa, por su participación. Yo por lo menos tengo experiencia. En Panamá tienen la muy buena costumbre de poner el nombre de los padres y el nombre de los abuelos, materno y paterno. Y eso nos da un mundo de posibilidades de poder ampliar el árbol familiar. Y es cierto, no sé en qué otros países tienen esa costumbre de colocar los nombres de los padres y de los abuelos. Aquí en Venezuela, muy rara vez. Tiene que ser que una persona era así como de alcurnia, una persona importante, de abolengo, que le pudieran poner las cosas. Hermano Jorge Acevedo tiene la palabra. Sí, buenas, ¿qué tal? Deseo hacer un aporte ahí con respecto al caso del nombre de la persona, que solamente la conocía con ese apelativo, ¿verdad? O ese sufijo. Eh, Ahí también cabe la posibilidad donde tal vez hay rica información, si en ese intervalo de tiempo de los hijos, ¿no? Que vivieron como familia, eh, en ese lugar, en esos años, en ese intervalo de tiempo, hubo un censo. Sería bueno, ¿no? Porque en un censo ahí aparece toda la familia y aparece con el nombre personal de cada persona y sus edades. Entonces podría ser también una ayuda para poder encontrar a dicha persona. En los censos encuentra uno a toda la familia completa inclusive, ¿no? Porque cuando van a casa evidencian el nombre de cada persona, de todos los que viven ahí, ¿no? Y si están pues dos, tres familias, como los padres, los sobrinos, los abuelos, todos ellos están agregados. Entonces sería una buena posibilidad de encontrar también a las personas, inclusive por sus nombres propios. Correcto, asimismo, inclusive hasta la dirección aparece. Aquí la hermana Jacqueline Zavala nos dice que en Colombia
la mayoría de las partidas de nacimiento y eso aparecen los abuelos. Es que es el deber ser, pero bueno, en otros sitios no lo hacen. Aquí en Venezuela ya les comenté que solamente se consigue Simón Bolívar y entonces aparece la genealogía de Simón Bolívar, por poner un ejemplo. Aquí tenemos Simón Rodríguez, quien fue el maestro del Libertador, quien sembró en él ese espíritu libertario. Él fue un niño expósito. A él lo adoptó no era cura, pero algo así era, que era casado, pero era una autoridad en la iglesia, de apellido Carreño. Y cuando Simón Rodríguez se hace adulto, se quita el Carreño, supuestamente porque su padre biológico era este señor Carreño y no lo reconoció como su hijo, como debería haber sido. Pues este es mi hijo, yo soy tu papá, no, sino que él se mantuvo con el secreto, porque antes había mucho prejuicio. Por eso había tantos niños abandonados también, porque una mujer salía en estado sin estar casada o que fue violada o algo así, y entonces lo que hacían era retirar del círculo familiar ese bebé no existía, se acostumbraba a mandar a la niña a otra parte, a una hacienda diferente, a otro sitio, y para que diera luz allá y después regresaba como si no hubiera pasado nada. Y estos niños, bueno, en unas oportunidades, inclusive legalmente, se quedaban en las haciendas, pero se quedaban como esclavos, aun cuando eran blancos, igualitos, iban como esclavos de esa hacienda. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ponerle el papá a esta señora. Vamos a suponer que se llamaba todo este árbol es ficticio. Después le doy el enlace para que puedan practicar. Aquí se practica y esto no modifica su árbol. Usted puede practicar aquí en beta y no pasa nada. Vamos a suponer que este señor se llamaba José Antonio Páez Rodríguez. Pongo el nombre, digo que está fallecido, sé que nació un 24 de diciembre de 1950 y que nació, vamos a poner que nació en Caracas. Escogemos entonces estandarizar el sitio. Luego que él murió un 8 de enero del 2000. Y su defunción, pues, fue en La Guaira, Vázquez, de Venezuela. Y siguiente. Busca el sistema, no tenemos ninguna persona que coincida con los datos del señor José Antonio y creamos la persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué conseguimos aquí? Que ya conseguimos el nombre de la mamá, el apellido de Claudette Martini. ¿Y qué vamos a hacer con Olivia? Olivia se puso Olivia Peña, se puso Páez. Perdón, me confundí con el apellido de papá. Entonces, ¿qué hago con esto? Me voy a abrir enlace y voy a arreglar el apellido del papá, que le puse Páez en vez de Peña. Entonces, entro a detalles, busco nombre, le doy al lapicito y voy a corregir el apellido. Peña. Guardo. Ok. Vámonos nuevamente al árbol.
nos vamos al árbol nuevamente y voy a empezar a agregar mi hermano. Entonces, aquí en la flechita acá donde dice hijo, voy a poner agregar hijos. Para esto siempre debo de tener una libreta con todos los datos. Algo importante, por ejemplo, ahorita creamos, déjame cerrar aquí, ahorita creamos al papá y creamos a la mamá. Automáticamente a eso se le hace se le abre un ID, o sea, el número de identificación. Entonces, en ese cuaderno donde teníamos los datos del papá, su fecha de nacimiento y de cada uno de los miembros que hemos ido averiguando, vamos a colocarle al lado de su nombre en su libreta, vamos a anotar el ID. ¿Ok? Entonces, en este caso, del señor José Antonio es BS7R-BN7. Y en el caso de Claudé, el de Claudé es B5, perdón, S, yo dije 5, S. S7R-B6T. ¿Ok? Entonces, vamos a... Deme un segundito. ¿Puede un momentico pausar, hermana, el video? Un segundito. Ok. Entonces, siempre lleven por escrito los datos. Este ID es como la cédula de identidad dentro del Family Share. Ok, entonces vámonos al hijo. Vamos a agregar a un hermano de Olivia. Agregar hijo, nombre, vamos a poner que se llamaba igual que el papá. Ok. Nació en Caracas. Libertador. Fecha de nacimiento. Él nació el 15 de febrero de 1963. Y está vivo. Y es hombre. Y ya no tengo más nada que agregar. Y le pongo siguiente. Ah, no, me faltó el apellido. Ah, pero es que no conocían en el caso de ella. Okay. Siguiente. Okay. No hay más nadie. Crear persona. Ok. Entonces, de esta manera ya aparece acá el apellido y el nombre de la persona. Ajá, pero su mamá se llamaba Martini. Se supone que yo debo de poner aquí mi nombre completo. Y yo puse nada más que mi primer nombre y mi primer apellido. Entonces voy a corregir aquí también. Entonces me voy a corregir mi nombre. Y pongo Martini. Okay. Ah, pero yo me llamo María y no lo puse. Pongo nombre María. Igual. Ahora me vuelvo a ir al árbol y voy a corregir también a mi hermano porque también él tiene que tener sus datos completos. Y busco a mi hermano acá. Y le voy a poner, voy a corregir su nombre. Ustedes pueden de ahí en adelante poner muchas cosas más, pero solo estoy poniendo ejemplos de cada uno, cómo vamos a agregar los abuelos y cómo vamos a agregar, ya supimos cómo agregar una persona que desconocemos el nombre de su madre. Voy acá.
Ok. Y ahora vamos a agregar, vemos al árbol. Vemos el árbol. Y vamos a agregar ahora los abuelos. Dime chance, hermana, ¿me puede parar un momentico la grabación? Y ya continuamos. Ok, entonces vamos a empezar a agregar a los papás de José Antonio. ¿Cómo agregamos entonces a los abuelos? Me fui, vuelvo otra vez. Acá busco a José Antonio en el árbol familiar, agregar papá, el padre. Entro y coloco. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Carlos Antonio Peña González. Es hombre, está vivo todavía. Nació en agosto. En este momento no sé en qué día. Agosto de 1928. ¿Y dónde nació? Nació, vamos a decir que el señor vino de España. Nació en la isla Canarias, España. Canarias, España. Aquí estoy. Y siguiente. No hay nadie que se llame igualito, que coincida con sus datos. Y doy crear la persona. Ok, y ahora voy a agregar a la mamá de José Antonio, o sea, la abuela de esta persona. Ella se llamaba Carmen del Valle. Ah, no habíamos, sí, Carmen del Valle, Martínez Pérez. Ya va. No, la señora era Rodríguez, no Martínez, Rodríguez. Rodríguez Pérez. Ajá. Ella sí falleció. Ella nació en el 12 de diciembre de 1930. Nació en Caracas, Libertador del Distrito Federal. Murió, ella murió en 20 de julio de 1969 y murió también en Caracas. Ya agregamos entonces a la persona. ¿Qué tenemos? Tenemos el hijo, tenemos al papá, tenemos la mamá, tenemos a los abuelos paternos y tenemos a los hermanos. El hermano de Olivia. Olivia, en este caso estamos viendo la cuenta de José Antonio. Si yo me voy aquí a la de Olivia, entonces vemos a Olivia acá. Igual. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo abrí esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije? Anoten los ID. ¿Ok? Entonces, si mi abuelo está vivo, yo tengo que crear a mi abuelo y va a estar con un ID distinto. Este es el árbol de José Antonio. ¿Ok? Y yo me voy aquí y yo tengo que agregar a mis abuelos acá.
porque él está vivo. Y cuando ponga a su cónyuge y le ponga el número de ID de él, le va a aparecer Claudé Martini, casado con José Antonio, y agregar concordancia, ¿ves? Porque ahora sí hay una base de datos en el Family Share que coinciden con estos datos. Entonces yo le pongo agregar concordancia y voy a poner seleccionar la pareja. Perdón, a la persona, y ya se me anotaron los dos. ¿Vieron? Entonces ya tenemos la clase de hoy. Abres tu árbol, cómo colocar a tus padres, cómo anexar a tus hermanos, cómo colocar a tus abuelos. Y en el caso que hablamos de Claudette Martini, que era la que no sabíamos los datos de la persona y cómo hacer para registrarla dentro de nuestro árbol. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me escuchan? Sí, hermana Mayira, todo muy claro de mi parte. Muchas gracias. Sí, se oye muy bien. Ok, entonces hasta aquí. ¿Hay alguna duda o hay una pregunta o hay un aporte también, como lo hizo el hermano Acevedo, que se acepta de mucho agrado porque ayuda a enriquecer la información? La hermana Elisa levantó la mano. Hermana, por favor. Sí, hermana Mayira, nada más comentar en el último caso que usted expuso, que ya estaba en línea, bueno, en la plataforma, se jala todo lo que ella tiene hacia atrás, ¿cierto? No sé. La información que teníamos aquí está. Sí. Sí se trajo la información, no se ha agregado más nada porque llegamos después. Si hubiera tenido por lo menos el señor José Antonio o el señor Carlos, trabajaron su genealogía, obviamente todos los que están fallecidos van a aparecer automáticamente. Así es, sí, Los únicos gracias, que Mayira. Como dicen, en este caso, pues no tenía más información, ¿verdad? Pero también es una forma luego de vincular. Luego preguntan, ¿cómo vinculamos el árbol con el de mi tía, que tiene mucha información? Con ese primer familiar fallecido se jalaría toda la información que ya la tía haya trabajado, ¿no? Sí. En este caso, gracias por aportarlo, hermana Elisa, hay una clase o un par de clases recientes de este 2025 de cómo vincular nuestros árboles al de nuestras familiares. Incluso creo que la clase anterior que tuvimos en la Academia de Recuerdo se habló un poco de esto. Pero en la página de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica hay clases donde te enseñan de cómo vincular los árboles. Sí, exacto. Y lo que usted hizo ahora, ¿no? Que ya le apareció el nombre de la persona, porque muchas veces duplicamos a las personas al estarlas agregando, porque no checamos que Family Ser nos está diciendo, ya hay alguien con estos datos, checa que sea el tuyo. Entonces, si es nuestro familiar que estamos metiendo, ahí avanzamos mucho. Correcto. Voy a hacer aquí una tontería a ver si aparece. Vamos a suponer que yo voy a poner aquí. No sirve mi persona.
Vamos a ver, vamos a probar aquí. Hombre fallecido, 11 de enero de 1928. Ay, lo puse donde no era. Menos mal que aquí nos permiten siempre corregir. Hermano Jorge, ¿quiere aportar algo, por favor? Sí, disculpe nuevamente. Ahí estuve viendo que parece que tuviera, no, no parece, sino que se ha agregado como que tuviera doble padre la persona en mención, porque ahí aparece una siluetita. A ver, termina de Bueno, hacer ese ejemplo. ajá, y vemos. Ajá. No, necesito meter más información. Ya va. No necesito. Ajá, dígame de esta. Aquí tenemos este icono Ya, no, moradito que dice. donde está este José Antonio Peña Rodríguez, ahí aparece que tiene doble padre. No sé si alcanzas a ver ahí donde están Carlos y Carmen, a la mano izquierda, ahí, justo ahí, ajá. Ah, claro, porque yo le puse el nombre de otra persona, no de Claudé. Ah, ya, ya, como ejemplo, ¿verdad? Ya, Si tuviera sí, otra mamá, pues adoptiva o como fuera. Tenemos un caso de Claudé que no sabemos nada de ella y lo crió Carmen. Lo ajá, crió sí, Carmen. está bien, Ajá. gracias. Gracias a usted, hermano. Entonces, bueno, de verdad que este es un mundo maravilloso. Todos los días aprendemos más. Yo tengo ya trabajando desde el 2023 en esta organización y de verdad que todavía sigo aprendiendo. Por eso es que es interesante no perderse las clases porque siempre hay algo nuevo, algo nuevo. A veces estamos trabadas, por lo menos yo estaba trabada y trabadísima cuando yo empecé aquí en haciendo historia familiar Iberoamérica y gracias a todo lo que yo he aprendido acá, he logrado desenredar, hice muchas metidas de pata, como decimos acá, muchos errores que no sabía cómo corregirlo y que lo pude hacer, subsanar todos estos errores gracias a asistir a las clases que con mucho amor los hermanos de las diferentes academias preparan para que nosotros podamos avanzar y desarrollar en la creación de nuestro árbol familiar, entendiendo que es mucho más allá que nombres y fechas, porque eso es lo que yo pensaba en un inicio, es mucho más allá. Aprendemos a tener identidad familiar, a tener arraigo, a reconocernos a nosotros en personalidad y todo, y aprendemos, me parezco a mi abuela, me parezco a un tío, o sea, son cosas hermosas, hay cosas materiales que por el tiempo sabemos que no le van a dar el valor o se pueden deteriorar, que podemos nosotros subir a recuerdos, poder no solamente un objeto que heredé de mi bisabuela y sí, a todo el mundo que entra en mi casa le echo el cuento, sino que además lo puedo documentar, puedo subir fotos, puedo contar la historia de ese objeto. En fin, es algo demasiado valioso el Family Share y todos los componentes que tiene, sigue creciendo día a día y yo los invito a todos a, a venir a las clases para, para ir desarrollándonos en este tema que sé que el Padre Celestial tiene a bien ver que estamos abocados a eso, como dice las escrituras, los corazones de los padres deben devolverse a los hijos y de los hijos a los padres. Y les dejo esta clase con muchísimo amor, esperando que sea de gran provecho para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén.